¿Cómo están todos? Muy buenos días, bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de martes 18 de marzo. Muy buenos días a las Américas y buenas tardes en Europa. Isaac, bienvenidos. Silvano, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Eh, Calurosa ahora ya aquí en Ciudad de México. Eh, Amárrense los cinturones que esto comienza para nosotros poder, digamos, descifrar y hacer nuestra tarea de investigación y de análisis de qué activos utilizar, qué temporalidad y en qué momento colocar las posiciones, si ya vamos tarde, si vamos demasiado prematuros, ¿no? Voy a repasar algunos temas del webinario pasado para entrar de lleno a lo que vienen siendo los activos principalmente de Forex. Silvano, excelente, bienvenido. Igualmente, saludos. Eh, Forex es uno de los cuatro mercados a los que como traders independientes o minoristas tenemos acceso con una operatividad mayor a las acciones o los futuros, tanto en cuestión de tiempo de operación como de volumen de operación diaria. Hay algunos debates en este sentido. Eh, Cada quien como que de alguna manera le va a su mercado, ¿no? El de acciones dice, no, el de nosotros es el de mayor volumen, el de futuros dice, yo soy el Juan Camaney. Pero vámonos a los números, que son los que hablan por sí solos. Y por supuesto, podemos hacer una investigación más profunda de cuál es el volumen operado actualmente. Esto se opera a través de los exchange, que son, digamos, los que existen en diferentes ciudades. Y vamos a hablar también sobre las capitales de los exchange de los diferentes mercados. Desde una operativa que comenzaba, fue muy sensible este mouse, eh, en 1998 con 1.7 trillones de dólares, aumentando a 5 en el 2011, y eso, si eso fue hace 24, no, 14 años, pues podríamos estar hablando, híjole, tengo que ver cómo restarle sensibilidad a este mouse. Permítanme, voy a hacer un cambio rápido. Esa es la ventaja de tener los recursos aquí a la mano. Voy a utilizar un mouse menos sensible, como dirían, welcome back. Ok, entonces, eh, actualmente podríamos estar hablando de cifras de los 10 trillones de dólares diarios. Entonces, que alguien me diga si esto es o no eh, liquidez. Ahora, eh, estamos hablando que el mercado más líquido actual es Forex, con estos 10 trillones de dólares diarios operados principalmente por dinero institucional de bancos centrales, bancos independientes e instituciones financieras también fuertes, internacionales, empresas también. Eh, el mercado que sigue es el cripto
en liquidez, después viene el de futuros y por último y nada despreciable, la liquidez del mercado accionario. Um, la distribución geográfica. Londres ha sido históricamente hablando la capital del trading, aun cuando los orígenes del mismo um, parece que se remontan más al Japón. Está como quién descubrió realmente América, si Cristóbal Colón o los vikingos, pues, y de acuerdo a la serie que estamos viendo, creo que le voy más a los vikingos, y aquí en este caso le voy a Japón como los pioneros, pero Londres como la capital. Ahora, históricamente hablando, Londres deja de ser la capital del mercado accionario cuando el volumen diario es superado por el New York Stock Exchange. Es la máxima, el mayor exchange de acciones del mundo. En cuestión de futuros, Chicago es la capital con el Chicago Mercantile Exchange en cuestión de futuros y desbanca también a Londres. Pero, perdón, en cuestión de Forex, Londres sí dice, quítense que ahí les voy con cerca de un 40% de la operación diaria. Seguido también, muy de cerca por Nueva York, con cerca de un 20%, y luego ya se diluye en otros países. Pero si juntamos el volumen de los dragones orientales, estaríamos hablando de un cerca 24 o 25% y tenemos otro 25% totalmente diluido en el resto del mundo. Sabemos que Forex es un mercado que opera 24/5.5, pero no todo el tiempo en todos los lugares. Esto es importante porque ya haciendo un trading profesional, hay muchos elementos que debemos de tomar con precaución y dependiendo también de los activos que estemos operando, los horarios que también estemos utilizando. Hay una especie de ilusión, diría yo, de que el volumen es el que hace el movimiento. No necesariamente, pero cuando el movimiento se produce, el volumen ayuda a que el movimiento sea más fuerte, pero no es precisamente el detonador. ¿Ok? Eh, aquí en esta gráfica empezamos con Londres, que arranca obviamente a las 8 de la mañana de Londres, pero vienen siendo las 3 de la mañana hora de México. Tengo muchos colegas traders que operan euro, libra esterlina frente al dólar y um, ocupan operar en la madrugada. También dependiendo de perdón, de la temporalidad con la que estemos trabajando. De pronto se traslapa y entra el mercado de Nueva York. Y esto es un elemento importante porque si de pronto pensamos cuál es el momento donde operativamente hablando tenemos más volumen, pues es justo entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, horarios de México. Tienes el 60% del mercado operándose en ese momento conjuntamente con la volatilidad desatada a raíz de la apertura del mercado de Nueva York, accionario, anuncios económicos, entonces tenemos explosiones de volatilidad que benefician enormemente a los scalpers en ese momento. Es la hora de los scalpers, diría yo, ¿no? 7:30 de la mañana, 9:30 de la mañana. Un grupo de amigos
traders españoles, cuando vivían aquí en México, operaban 2 horas y ya después iban a desayunar y después iban a jugar tenis o yo qué sé. Este, Hay mitos. El volumen es directamente proporcional al costo por posición, o sea, a mayor volumen, menor spread, entonces el costo por posición va a ser menor cuando hay volumen. Pero a diferencia de lo que podemos ganar en una operación, pudiéramos decir, la comisión que pagamos puede parecer relativamente insignificativa, sobre todo si estamos trabajando con las mayores, y si es con las mayores, con la reina de las mayores, que es el eurodólar. Ahora, el horario sigue avanzando y Londres cierra a las 12 del mediodía, nuestro, y el mercado de Nueva York cierra a las 4 de la tarde. Y aquí ocurre algo muy importante, algo que de pronto mucha gente pasa por desapercibido, que no le da importancia o la importancia suficiente y que nos quita la ilusión de que el horario es totalmente corrido. Cuando cierra Nueva York, cierra el día. O sea, a las 5 de la tarde en México se acabó el día de Forex. ¿Ok? Y entramos en una zona misteriosa tipo Twilight Zone, llamado la hora del rollover, que es cuando se cierra todas las operaciones, no que se cierren las operaciones, pero se cierra todos los libros de ese día, ¿ok? Y se abren los libros del día siguiente, que es cuando comienza a abrir el mercado australiano en Sydney con un volumen muy pequeño. Ahora, esto no ocurre de forma inmediata, ¿no? Eh, Siento que en ese sentido también todavía somos un poco medievales. Tarda como una hora. Usualmente es entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de México, en donde el volumen se desploma. Eh, Esto, por supuesto, genera volatilidad muy errática que de pronto algunas entidades fuertes podrían aprovecharlo a su favor y de hecho no solamente sospecho que lo hagan, sino sé que lo hacen, ¿ok? Obviamente el spread también es enorme, la comisión es enorme, uh, pero debido a ello, muchos brokers de plano cierran la operatividad en ese momento. O sea, da las 4 y las casillas de los activos se deseleccionan y ya no puedes abrir ni cerrar. Entonces, esto saca mucho de onda a traders iniciales porque pasa, ¿no? Que me hablan de pronto el sábado, oye, Carl, aquí quiero abrir posiciones y no puedo. No, señor, porque el mercado está cerrado. O, oye, Carl, estoy luchando aquí por abrir una posición a las 4:30 de la tarde y no puedo, porque es la hora del rollover. Es una hora en la que hay que tomar muchas precauciones. Para empezar, vale la pena hablar un término que se llama swap. Y el swap puede ser uno de los negocios principales del broker. Y no recomiendo que sea el negocio principal del trader porque de pronto nos puede salir más caro que el caldo que las albóndigas. El swap es un interés de cambio de día. A diferencia de las opciones de acciones y derivados que con el tiempo se van derritiendo en cuestión de valor, en Forex el activo no se devalúa, a excepción de el costo de swap que puede tener diario, o sea, y no necesariamente tienen que pasar 24 horas para que se active el swap. Permítanme explicárselo, César, bienvenido.
Yo puedo abrir una posición y seguramente lo ha notado. Abro una posición a las 3:50 y para las 5 de la tarde, con 10 minutos, veo que ya tengo menos de lo que tenía. ¿Y qué pasó? ¿No? De pronto voy a la columna de swap. Si no aparece la columna de swap en tu MetaTrader, la puedes adicionar en perfiles y la puedes poner. Es muy importante porque así no tienes sorpresas. Y ahora no solamente es la comisión que te cobró el broker, sino que ahora, si ya te habían cobrado $3 por lote, pues ahora te cobraron otros 10 más por el swap. Entonces ya vas en -13, nada más de puras comisiones. Entonces, podríamos pensar, lo cual también es mi recomendación si estamos operando con gráficos de un día. 24 horas. Coloca la posición después de las 5 de la tarde y de preferencia después de las 7, que hay mayor volumen por los dragones orientales, para que no solamente la posición te cueste menos, sino que por lo menos no tengas un cargo de swap, sino posiblemente hasta el día siguiente. Ahora, no siempre es cargo. Yo diría, en un 97% de los casos, sí te van a cobrar. Permítanme un segundo. Te van a cobrar un interés por si entras en largo y otro interés diferente, ya sea mayor o menor, por si entras en corto. En algunos activos te dicen, si entras en largo, te cobro, pero si entras en corto, te pago. Y lo que he podido observar, porque hay mil explicaciones de los intereses de los bancos que cuadran eso al momento del rollover y entonces eso determina el valor del swap. Pero he podido observar que también es algo manejado con un poquito de maña. Les voy a explicar por qué. Y esto, no me lo crean, chequenlo ustedes mismos también. Cuando te pagan es porque vas en contra de la tendencia. Eso lo he podido observar no una, muchas veces. Entonces, es una forma de cobertura del broker que dice, ah, yo te invito a que entres en corto en este activo y yo te voy pagando un swap diario. De acuerdo a mi experiencia, es por eso que les digo que luego nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas, porque ganaste $3, pero perdiste 70. Entonces no tiene caso, ¿ok? Generalmente, si vas, como quien dice, en contra del broker, o sea, a favor de la tendencia, entonces te cobran. A manera de protección también, que es lo que hacen las aseguradoras, ¿no? Te cobran la prima para ir haciendo su guardadito por si acaso hay una emergencia, pues de las primas de todos, de ahí cubren la eventualidad, ¿ok? Lo mismo hace un broker. Entonces, en el 90-95% de los casos, te van a cobrar menos si vas en contra de la tendencia y más si vas a favor de la tendencia. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración. La otra. No colocar posiciones a la hora del rollover porque es cuando el spread está al máximo y en lugar de cobrarte $3 en un eurodólar, te cobra de pronto 25. Entonces no lo hagamos. Otra, tiene mucho que ver con el stop loss. ¿Cuántas veces no hemos visto que se activa el stop loss y la vela no lo alcanzó y decimos, ah, es el broker porque es un market maker y está tratando de amolarme y déjame le hablo y voy a hablar con la comisión reguladora, ¿no? Pero muchas veces las personas del chat
de atención a clientes nos tratan con mucha paciencia, benevolencia y nos explican con calma qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que el spread, el precio de compra y de venta, se abrió tanto a la hora del rollover que activó tu stop loss. Si te das cuenta, si tú entras en una posición de compra con la línea azul, eh, el cero lo alcanzas cuando la roja alcanza ese punto. Pero si se abre el spread y tu stop loss está aquí abajo, pero la roja de pronto se abre demasiado, ¡fum! Te activa el stop loss. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Por eso es tan importante, y sobre todo al principio, que vayamos trade by trade, porque cada posición tiene las minucias estratégicas que requieren ser observadas para que podamos llevar a nuestros soldados a buen puerto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si de pronto, ponle que tú ya tienes blindada la posición y tu stop loss está en el punto de break even, ¿ok? Pero no estás tan lejos del precio actual, ¿no? Y sabes que viene la hora del rollover y que te lo va a activar, te va a sacar en cero. Tienes varias opciones. Una de ellas sería, bueno, cierro la posición ahorita, tengo $20 y después del rollover, horas después, vuelvo a colocar la posición. Ok. La otra sería, quito el stop loss, solo por una hora. Lo dejo como un stop loss psicológico. Este es en el que tú marcas un nivel y si la próxima vela sólida después de la hora del rollover rompe, te sales. Requiere disciplina. Pero si no tenemos esa disciplina, pues probablemente nos va a sacar en cero. Mi recomendación es que si la tengamos, quitas por una hora el stop loss y después de las 5 de la tarde lo vuelves a poner. Y lo ves. O sea, de pronto ves los movimientos del spread y dices, me hubiera sacado. Entonces, bien operado. ¿Ok? Un amigo trader colocó unas posiciones gigantescas de 200 lotes en algo que yo para mí fue una cuenta demo, pero él jura que fue real. Ahora, después de un anuncio económico, logró tener una utilidad de $135,000. Y vino la hora del rollover. Y el rollover le costó $15,000. Entonces, en swap, eh, tenía que haber quitado el stop loss para que no se activara. No, no es cierto, porque ahí es automático. Ahí el rollover se lo cobró. Él dice, yo hubiera cerrado las posiciones y vuelto a abrirlas después del rollover, pero la ventaja que tenía la pierde para la tarde y entonces las de la tarde se pueden volver pérdida. Entonces no lo recomendaría. Ahí era cerrar las posiciones antes del rollover, pero pierdes la utilidad de lo que continuó. Entonces, en ese caso, valdría la pena pagar esos $15,000 por la utilidad adicional que pudiéramos tener. Vamos a aprender muchas cosas en el camino. Espero que las menos posibles con sangre, ¿ok? Y para eso está la cuenta demo. Entran Sydney, entran Tokio y los Dragones Orientales y a las 3 de la mañana vuelve a entrar Londres. Todo esto desde el domingo a las 5 de la tarde hasta el viernes a las 4 de la tarde, donde ya todos los mercados se van de fin de semana, ¿no? Hasta los brokers, es curioso. Eh, Criptos funcionan 24/7. Hay brokers que operan cripto, pero que dicen el fin de semana no trabajan. En fin, la estructura del mercado, esto es importante para entender la figura del broker, porque a veces no entendemos
¿Por qué tenemos que trabajar con un broker y no trabajamos directamente con un banco, por ejemplo? Esto del trading, como lo conocemos actualmente, surge a raíz de la aparición del Internet por ahí de 1900, entre 1996 y 1998. Si yo en ese momento llegaba con Deutsche Bank y les decía que quiero operar Forex con una plataforma, equipo de atención 24 horas dedicada, cuentas segregadas, servidores para agilizar la operación, me dirían, sí, señor, pero necesitamos que su cuenta sea de por lo menos 15 millones de dólares y que cada posición sea de por lo menos un lote real de 100.000 dólares. Entonces surge el broker como intermediario consolidador que reúne el capital de los traders minoristas y los opera. Eh, lo importante es al momento de elegir un broker que esté regulado, que cuente con una cuenta segregada para que eventualmente el dueño del broker no se pueda pelar con el dinero. Que, en fin, tenemos dos tipos de brokers. El market maker, que no saca las posiciones, sino las opera de forma interna. O el broker ECN o Electronic Connection Network, que saca las posiciones al mercado. La gran mayoría son híbridos, manejan de las dos formas. Entonces tienes el mercado interbancario, a los que se conectan los brokers a través de liquidity suppliers, que son los que alimentan la pantalla del broker. Entonces, también hay muchas versiones, digamos. Tienes el exchange que transmite sus gráficos. Ahora, estos gráficos de pronto llegan a otros micro exchanges o liquidity suppliers que también alimentan otra pantalla. Entonces, hay un dilema entre lo fidedigno de la pantalla original con respecto a la del liquidity supplier, con respecto a la del broker y con respecto a la que nosotros recibimos. O sea, el que no se haga una especie como de teléfono descompuesto, ¿no? Nos llega este, la cuarta pantalla. Bueno, pero la verdad es que es bastante fidedigno, bastante fiel a la pantalla original, ¿ok? Y no por ello vamos a dejar de tener utilidades. Hay muchos casos de personas que han dicho, ay, es que el broker movió mi gráfico y activó mi stop loss cuando la vela no había llegado. Eso es algo que le puede provocar una multa gigantesca al broker en caso de que se compruebe que hiciera algo así, y por eso es tan importante que tenga una buena regulación. O de antemano, pues trabajar con brokers que tienen décadas en el mercado, es el caso de Iron Forex también, para que podamos tener tranquilidad en ese sentido. Los participantes, el dinero institucional manejado por los bancos centrales, un tema misterioso y amplio, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que trabajan en un banco central? ¿Quiénes operan su mesa de remates? ¿Con qué mercados participan? ¿Qué capital? Simplemente para darles una idea de cómo el Banco de México puede manipular el tipo de cambio del dólar peso a través de los cortos o subastas de dólares diarios que hace a las 7 de la mañana, que es el quinto mercado solamente orientado a mayoristas
en donde aumenta la oferta brutalmente del dólar y disminuye la oferta o la circulación del peso, con lo cual hace que el peso eventualmente se fortalezca. Y esto aprovechando que el dólar peso es una paridad exótica de muy baja liquidez. Entonces su manipulación se convierte o se hace más sencilla. La manipulación no es mala, simplemente hay que estar al pendiente de los movimientos que se pueden producir de acuerdo a los intereses de los bancos centrales involucrados, los bancos e instituciones financieras fuertes, las empresas, ¿no? Una empresa del tamaño de Walmart ganando, fíjense, hubo una competencia, ¿no? No sé si ya se los conté. ¿Cuánto tardan ciertas empresas a generar $1 millón de utilidades? Walmart lo logra en 39 segundos, o sea, cada 39 segundos genera $1 millón. Ahora, Amazon ya va en 42 segundos. Entonces, estamos hablando de los dos monstruos, ¿no? Pero que el capital que reciben no se queda ahí guardado, sino que se trabaja igual, muy probablemente con Forex. Entonces pueden entrar con posiciones brutales a través de brokers, a través de instituciones bancarias. Para esos niveles ya son niveles de mayorista. Ahí sí entran the big guys, ¿no? Los bancos. Tienes hedge funds, firmas gestoras de inversión, brokers, compañías de transferencia de dinero y los inversionistas privados, traders como ustedes y yo. Ahora, ah, el volumen que operamos a nivel personal, pues difícilmente impacta el precio de los activos más tradeados. Pero el volumen total de los traders independientes a nivel mundial tiene su peso. Entonces, no es nada despreciable. Y digamos que están penalizadas las orquestaciones, pero en Forex todavía no. Entonces puede producirse de pronto un short squeeze estilo GameStop, como lo vimos en la película del poder de los centavos. Ah, sí, se puede producir y no está penalizado porque esa operativa, por lo menos hasta donde yo sé, ni siquiera está reglamentada, ¿no? Este, aun cuando tengo mis observaciones de lo mal que pudo haber sido operado ese short squeeze, en fin. Ah, entonces, estos son los participantes del mercado y somos participantes del mercado. Si estamos en una cuenta demo, por supuesto no, pero nos estamos entrenando y eso es más que importante, es crucial y fundamental. Las paridades, que son nuestros activos en Forex, están constituidas por dos monedas. Una que viene siendo la moneda base y la otra que viene siendo la moneda de cotización. En pocas palabras, ¿cuánto necesito de la moneda de la derecha para comprar una unidad de la moneda de la izquierda? Y eso es lo que me da el precio. Generalmente, la moneda de la izquierda, la moneda base, es más fuerte que la de cotización, cosa que podemos ver apenas de forma ligera en el eurodólar. Ahora, cuando por azares del destino nos casamos con el nombre de una paridad, pero la moneda de cotización se vuelve más fuerte que la base, entonces es cuando empezamos a entrar al territorio del cero punto algo. ¿Qué ocurrió con el dólar euro hace unos 2 años? O sea, en donde el valor del euro bajó tanto frente al dólar que necesitaba 0,98 o 0,97 dólar para comprar un euro. ¿Ok? Ah, y ese es el precio. Ahora, hay tres grupos de paridades. Si gustan anotarlo y queda grabado en la presente presentación antes de que
Por supuesto, el jueves continuemos con el capítulo 3 de introducción, donde vamos a afianzar los conocimientos de términos tan importantes como apalancamiento y margen y podamos descifrarlos directamente en la plataforma del MetaTrader. Tenemos las mayores, las menores y las exóticas. Cada uno con sus pros y contras, no hay nada perfecto. Si fuera así, todos operaríamos con un cierto grupo, pero depende de cómo queramos que esto funcione y depende de las circunstancias, tanto fundamentales como técnicas y estructura del mercado que participe en cada momento. Las mayores son estas. Por lo general son 7 pares. Los brokers de pronto mencionan algunas más porque consideran que el volumen de ellas es lo suficientemente fuerte como para considerar las mayores. El euro, el dólar yen, el sterling, el swissy, el luni, el aussie y el kiwi. Este, muy alta liquidez. El 80%, chequen esto de las características, el 80% del volumen diario operado se centra en estas. Entonces, se arma un círculo virtuoso porque son las más seguras, son las que tienen menos volatilidad lateral o en contra, y entonces por eso la gente los compra más, y la reina de estas paridades es el euro dólar. Muy líquidos, ¿no? 80%, imagínate, son como 80 trillones de dólares nada más en estas paridades y son menos susceptibles a la manipulación, entonces el broker se siente tranquilo y el spread es menor porque no es necesario que se cubra tanto, ¿ok? Y le da al trader la facilidad de que pueda colocar posiciones con un costo bajo. Ahora, como son tan líquidos, el precio generalmente tarda más en moverse. Entonces tardará más en colocarte en la zona de utilidad, pero la distancia que hay que recorrer también es menor, entonces, pues podríamos decir, no es tan grave, ¿ok? Generalmente estás hablando de la moneda de una superpotencia frente a la moneda de otra potencia mundial económica. Pero me podrían decir, oye, Carl, pero ¿por qué aquí en las mayores no aparece el dólar yuan chino o el dólar rublo ruso? No todavía. ¿Ok? Entonces, estas yo las comparo como si fuera un barco gigantesco tipo portaaviones o un buque tanquero petrolero gigantesco que requiere enormes cantidades de combustible para moverse. Igual para mover el precio de estas se requieren enormes cantidades de combustible. Y si le quieres dar vuelta, el buque tarda siglos, ¿no? Y hasta he visto cómo se pandea el barco por su propio peso y la resistencia del agua cuando de pronto quiere dar vuelta. Entonces, son activos muy estables, pero de movimiento lento. Luego tienes las menores. Las menores tienes paridades que no necesariamente tienen que ver con el dólar, a las cuales se les dice cruces, porque antiguamente tenías que cruzar el valor de cada uno en dólar para saber cuánto necesitas de una para comprar de la otra, porque vimos que por el sistema Bretton Woods el dólar se volvió el referente del valor de cada moneda a nivel mundial, que estaba basado en oro, cosa que ya no es. Pregunta. ¿Estarán más basados en oro el yuan chino y el rublo ruso que el dólar americano? Es buena pregunta. Para empezar, tendría que ver con qué país guarda la mayor concentración de oro para poder cubrir, digamos, su economía. Podrían también almacenar Bitcoin. ¿Y quién es el que tiene la mayor capacidad? Estados Unidos presume que ellos lo son, pero
todo ese oro y capital está almacenado en Fort Knox, lugar al que solamente dos presidentes de los Estados Unidos han entrado y de forma muy superficial. Guardan oro tanto propio como de otros países, very convenient, y no se los dan. O sea, Alemania, Angela Merkel le tuvo que hacer manita de puerquito a Obama para que le diera, por lo menos le regresara la mitad del oro que tiene almacenado ahí. Tienes un oro muy seguro, pero donde no te lo están regresando. ¿Valdrá más la pena que lo guardes en casa? Pues yo diría que sí. Entonces, estos son como acorazados que absorben otro 10% de la liquidez del mercado. Estos. Generalmente es una potencia mundial frente a la moneda de un país desarrollado. O sea, son potencias como el euro-yen, pero tienes, por ejemplo, el dólar frente a la corona noruega, que también es una menor. Y aquí representan otro 10% y ya el 90% de la liquidez diaria del mercado se va entre las mayores y las menores. Son como acorazados, ya se mueven más, son más inestables, requieren menor combustible para moverse, son más manipulables. Entonces, por dar una idea, en el eurodólar, si metes un lote, te cobran $3 en general. Si metes una menor, te va a cobrar $10 el broker por colocar esa posición. Y luego tenemos las exóticas. Tienes un 10% restante de la liquidez del mercado distribuida entre unas 400, 500 paridades, donde tienes la moneda de una superpotencia, potencia o país desarrollado frente a la moneda de un país en vías de desarrollo. Generalmente siempre vas a tener al dólar frente a esa moneda, como puede ser con el dólar peso mexicano, dólar con el peso colombiano, dólar con el peso venezolano, you name it, ¿no? Dólar contra la lira turca. Como no tienen liquidez, son muy inestables, podríamos decir riesgosas, y debido a ese riesgo, el broker se cubre con un mayor margen, con un mayor spread que puede llegar, por ejemplo, a los $25 o más por lote. Es la lancha rápida, ¿no? Esta, pum, pega por un lado, pum, pega, pum. Entonces, ¿qué ventaja tienen? Te costó más caro, entonces el camino que tiene que recorrer para llegar a la zona de utilidad es más largo, pero es más líquido, es menos líquido, perdón. Entonces, esa menor liquidez hace que el precio se pueda mover con mayor facilidad y de pronto puede entrar a la zona de utilidad más rápido que una mayor. Entonces, me costó más caro, pero entré a la zona de utilidad más rápido, sí. Pero ya vimos, por lo que les acabo de decir, que los bancos centrales pueden manipular el tipo de cambio y entonces aquello que parecía un triángulo explotando en un movimiento alcista cambió a bajista de pronto. Se supone que los bancos centrales no deben de estar ligados con el gobierno y mucho menos responder a intereses políticos. No sucede. Y yo me atrevería a decir en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos. Si no, pregunten, investiguemos la relación Trump con Jerome Powell y todos los directores de los diferentes fondos pertenecientes a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cómo el aumento o disminución de la tasa de interés influye en el valor del dólar o de la moneda. Y para la próxima semana, cuando entremos a análisis fundamental, vamos a ver cómo con toda la tecnología actual, los mecanismos que tienen los bancos centrales para controlar, aumentar o disminuir
la tasa de interés y con ello generar impacto en la tasa de inflación son medievales, muy poco prácticos y con un impacto enorme. Y yo me atrevería a decir que no hay movimiento de un banco central que no tenga efectos colaterales. Puedes luchar contra el monstruo de la inflación, pero por ello ralentizas tu crecimiento y disminuye tu Producto Interno Bruto durante el año. O alimentas el dragón de la inflación, pero tienes crecimiento. Entonces, los directivos de un banco central tienen que tomar muchas variables en consideración y, por supuesto, están siendo apoyados por inteligencia artificial. Eh, 85% de las operaciones de mercado de Forex están hechos por herramientas robóticas y ahora con inteligencia artificial, pues mucho más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como traders independientes? Hacemos lo que hacen los bancos en una proporción, si ustedes gustan, más pequeña, pero la operativa que podemos tener es similar o igual a la de ellos, pero con volúmenes menores, por ahora. En finanzas, yo me atrevería a decir que el potencial de crecimiento de todas las empresas y personas involucradas en finanzas es ilimitado, que el diferencial es el reconocimiento de las oportunidades y saberlas aprovechar en el momento correcto y de la forma correcta y en la cantidad correcta para nosotros poder generar utilidades significativas. Saber cómo hacerlo y saber cómo protegernos. Con esto hemos visto los tres grupos de paridades y vemos que las exóticas no son líquidas, que son muy volátiles, susceptibles a la manipulación, a cambios sociopolíticos económicos de los países que en cuestión. Hay casos en donde el broker, si de pronto hay elecciones políticas en un cierto país, deselecciona la casilla de la moneda de ese país que donde sabe que va a haber una altísima volatilidad para protegerse de pérdidas, ¿no? Miren, quejarse con el broker muchas veces no tiene resultados palpables, pero nosotros como traders y en base a la gran oferta, siempre vamos a poder elegir con qué broker trabajar. Entonces, si con uno nos sentimos limitados en un cierto sentido, pues podemos ir con otro. La ventaja es que Iron Forex ofrece la estructura necesaria para que estemos cubiertos en todos los sentidos. Ah, el jueves vamos a entrar en temas de spread, de margen, margen libre, nivel de margen, apalancamiento, cómo el mercado Forex es 3 veces apalancado, cómo podemos nosotros lidiar con dicho apalancamiento, cómo podemos evitar que funcione en nuestra contra y cómo podemos hacer que este funcione a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos, a César, Isaac y a Silvano. Mándenme un WhatsApp. Esta presentación introductoria se las puedo mandar. Si pueden, mándenme otro recordatorio y trataré de hacerlo también finalizando este webinario. Les mando un fuerte abrazo a todos. Saludos. Excelente inicio de semana, más en México que fue puente. Entonces la semana está empezando el día de hoy. Pues bueno, estamos en contacto y todo lo que podamos aprovechar en tiempo extra webinar va a ser muy valioso, ¿ok? Saludos a todos, colegas traders. Sigamos adelante en esta misión. Les mando un fuerte abrazo, saludos y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Ya se me perdió. Aquí está.
Hasta luego.